Si tienes papas y cebollas en casa, te invito a que prepares esta deliciosa receta para tu cena. Para comenzar esta deliciosa receta, voy a cortar una cebolla en tiras finas, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora vamos a cortar 3 papas por la mitad, y luego también en rodajas finas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Una vez ya lista, pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos aceite, la cantidad necesaria. Una vez que el aceite esté bien caliente, agregaremos las papas que cortamos finamente y las doraremos muy bien. Chicos, la receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Una vez que esté en este punto, agregaremos la cebolla que teníamos reservada y sofreiremos muy bien. Una vez que estén bien fritos, pasaremos la cebolla y las papas por un escurridor para poder escurrir todo el aceite que quedó en nuestra receta. No tengo dudas que a ti y a tu familia les encantará esta receta, hazlo en tu casa y luego vuelve a contarme de cómo te quedó. Ahora, en un recipiente voy a agregar 6 unidades de huevo, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, y la vamos a revolver muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Fátima Arriola desde Nicaragua, también para José Fernández desde Puerto Rico, y para Estela Gómez que nos mira desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. En este punto agregaremos las papas con cebolla, y la mezclaremos muy bien hasta integrarlas por completo. Y una vez que esté de esta manera, pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos un chorrito de aceite, y con la ayuda de una brocha de cocina la esparciremos muy bien. A continuación, agregaremos toda la receta a la sartén, y la esparciremos muy bien. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez bien esparcido, taparemos la sartén y la dejaremos cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Y ya pasado el tiempo, con la ayuda de un plato voy a darle la vuelta a la receta. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar del otro lado durante 5 minutos. Te invito a preparar esta deliciosa receta, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y ya pasado el tiempo nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.